Pues le comentaba que cuando el gozo de Jesucristo está en nuestras vidas, mire, la vida cambia totalmente. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy. Le voy a pedir a mis hermanos que busquen Mateo capítulo 13, porque vamos a ir a hablar sobre el gozo de Dios, la manera en la cual enfrentamos la vida. Recuerden ustedes que estamos en la última semana del énfasis, y este que está aquí, en realidad lo que busca es abrir las puertas para el énfasis del mes que viene. ¿Alguno de ustedes podría decirme el énfasis del mes que viene? Johnny suele ser uno de mis alumnos más ventajados, ¿no? Énfasis del mes que viene. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. ¿Qué dice eso ahí? El énfasis del mes que viene es: el mundo necesita de Jesús. ¿Qué celebramos el mes que viene? La Navidad, ¿no? Aunque todos conocemos aquí, ya está el micrófono, ¿no? Voy a bajar el tono de voz. Todos conocemos aquí que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. Amén. Probablemente haya nacido en el mes de octubre. ¿Y qué sabe usted si ha nacido en el mejor mes del año, el mes de septiembre? Igual, ¿no? Pero es el mejor mes del año. Si usted ha nacido otro mes de año o ha nacido en diciembre, bueno, eso ya tiene usted que ir con Dios y ver por qué ha acontecido eso. El tema es que el mundo necesita de Jesús. Y la pregunta que yo quiero plantear hoy es la siguiente: ¿lo necesita usted? ¿Cómo podemos nosotros ir a conquistar un mundo y entregarle algo que quizás nosotros no tenemos? O que si lo tenemos, no le hemos permitido a Él que sea Señor absoluto de nuestra vida. Porque Él le dice a los fariseos, le dice: ¿por qué me llamáis Señor? Lo dice dos veces: ¿por qué me decís Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. La voluntad del hombre en servir a Dios es importante. Dios no le va a obligar a usted al servicio. Dios no le va a atar a usted al servicio. Usted tiene que disponerse a servir. Mire, ayer estaba yo en Soria. Por cierto, bendito Dios, Dios ha permitido que se abra un punto de misión, el inicio de un punto de misión en Soria. Después de muchos años de estar detrás de eso, orando, yendo allí muchísimas veces, porque hicimos un bautismo en Soria en el 2019, en agosto del 2019, con la intención, antes de la pandemia, con la intención de poder expandir el reino, que es nuestra obligación. La obligación nuestra, como hemos explicado al principio, es ir a expandir el reino. Cuando llegamos a aquella casa que nos estaban esperando para el tiempo inicial de oración, de la reflexión y del estudio, nos enteramos que la persona había recibido por la mañana la noticia de que su madre había fallecido. Imagínese usted empezar una iglesia, porque una iglesia no son las paredes. Una iglesia es usted y yo. Cuando en unidad del Espíritu Santo invocamos el nombre de Jesucristo, nos ponemos de acuerdo en que Él es Dios y Señor y decidimos hacer su voluntad. Los requisitos de una iglesia es que Dios tiene que estar en usted. Es que usted tiene que hacer lo que Dios quiere. Y entonces cuando llegamos, usted tiene que hacer lo que Dios quiere. Cuando llegamos allí, yo no sabía cómo enfrentar esa situación. Porque la persona que nos recibió abajo nos dijo: acabamos de recibir esta llamada. Cuando subimos, le pregunté: ¿usted desea continuar o quiere que nos marchemos para que usted sufra
y esté con su dolor. Yo estaba dispuesto a quedarme allí para estar acompañando a esta persona. Es la obligación nuestra, no la mía, la de todos nosotros, acompañar a los demás en el dolor. Y me sorprendió mucho que, haciendo un gran esfuerzo, esta persona dijo, no, hemos estado esperando, vamos adelante. Y mire, fue un tiempo de absoluta bendición. Yo quiero que me acompañen mis hermanos a Mateo capítulo 13. Porque hoy repasaremos algo que quizás usted ha escuchado, ha leído, ha visto estudios bíblicos sobre lo que significa la parábola del sembrador. Seguro que todos la hemos explicado. Pero quiero darle un toque ligeramente diferente. Y recordando lo que me dijo esta persona, fue sorprendente que su madre había fallecido. Haría 10, 15 minutos que le habían llamado y siguió para adelante. Yo le dije, ¿está usted en shock? ¿Está usted en choque? Lo entendió y siguió adelante. Me llevó a mí a pensar profundamente sobre cuando la palabra se implanta en nuestras vidas. ¿Cómo tenemos que entender esto? Y por eso hoy quiero hablar de este tema, porque todos nosotros tenemos una obligación, llevar adelante el reino de Jesucristo. A medida que vayan consiguiendo el capítulo 13, le pido por favor que se ponga usted de pie. ¿Lo tienen? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Acompáñame en una oración. Bendito Padre Celestial, habitas en la inmensidad de la expansión de los cielos, pero también habitas en nuestros corazones. Tu tabernáculo en la tierra somos nosotros, Señor, escogidos, santificados, justificados por medio de la obra redentora de Jesucristo. Con una misión absolutamente clara, Señor. Ser luminares en medio de una generación que cada día reniega de ti, que no te conoce y que cuando te conoce, Señor, se burla de ti, Señor. Con una misión de estar prestos para llevar no solamente el evangelio, sino una palabra de consuelo que muestre, Señor, que tú vives en nosotros.
Pedimos que hoy, Padre bendito, cada palabra, cada pensamiento, cada idea que tengamos aquí, Señor, glorifique la magnificencia de lo que tú eres, tu grandeza, tu bonomía, tu amor, tu misericordia, tu gracia. Y sobre todo, Señor, que te honremos, Padre, y que sepamos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, pedimos como iglesia que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas estén, Señor, siempre para agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puedo tomar asiento. Una parábola es una construcción literaria de un género de la literatura de los judíos y muchas veces de la literatura de fechas muy antiguas que busca, haciendo uso de verdades que son cotidianas en nuestra vida, traer una verdad espiritual. La mayor parte de las parábolas que el Señor dice, que enseña en la Escritura, tienen que ver con cosas que son absolutamente indispensables para la iglesia conocerlas y entenderlas. Y esta parábola en especial, la parábola del sembrador, es una parábola que ha sido predicada muchísimas veces y que hoy quisiera dar unas pinceladas porque no podemos tomarlo mucho tiempo. Estamos desde muy pronto aquí por la mañana. Hemos ido un poco más del tiempo que teníamos que tener hoy por la mañana en el estudio y tenemos Santa Cena y después tenemos unas informaciones que tengo que dar que son importantes para esta iglesia. Así que intentaremos ir lo más rápido posible. Y para eso le voy a pedir que me acompañen a Lucas en el capítulo 8. Vamos a verlo allí. A partir del versículo 4. La intención de la parábola es traer verdades del reino de Dios para que usted y yo podamos entenderlas. Pero escúcheme con lo que le voy a decir. Esta parábola en específico contiene algunas verdades que hoy quiero decir aquí. La primera verdad es que no todos los que vienen a la congregación, a esta o cualquier otra, tienen la disposición que tenían los apóstoles. Cuando el Señor Jesús está explicando la parábola, los apóstoles vienen, los discípulos vienen y le preguntan, ¿por qué enseñas en parábolas? ¿Te acuerdas? Y él le dice, porque yo quiero que algunas personas no se enteren de lo que yo estoy diciendo. Estoy parafraseando. Lo pueden leer en lo que hemos leído de Mateo. ¿Por qué hace esto Dios? Porque muchísima gente en las congregaciones, cuando, no estoy diciendo que sea esta, no estoy diciendo que sea esta, pero muchísima gente en las congregaciones viene únicamente para el sermón del domingo. Si usted viene a una congregación por el sermón del domingo, solamente va a tener el sermón del domingo. Pero los apóstoles, los discípulos, querían conocimiento y pedían, contrariamente a lo que era aquella multitud. Hemos leído al principio que el Señor se puso en una barca y le hablaba a una multitud que estaba sentada en la playa. Ninguno de esos se acercó a preguntar el significado de la parábola. Lo que significa que nosotros podemos entender las verdades profundas de Dios si inquirimos, va conmigo, ¿no? Inquirimos diligentemente cómo hicieron estos discípulos. Señor, explícanos las parábolas. Si usted viene a la iglesia, canta, salta,
ve los coritos, qué maravilla, abraza a los hermanos, pero después sale y no se lleva y no profundiza en su casa. No va y lee la escritura en su casa, no ora a Dios para pedir revelación, no viene a los estudios bíblicos. Aquí se están dando los martes un discipulado. Y yo creo que el discipulado de los martes aquí tiene buen nivel. Y que están aprendiendo cosas. Hay un grupo en todas las congregaciones. Por favor, entiéndanme, porque después me aparece por ahí alguna frase, un videoclip. No. Yo sé que mi hermano Mario no lo va a hacer, pero quiero dejar eso claramente definido aquí. Hay un grupo en las congregaciones que se contenta con el sermón del domingo. La vida espiritual es mucho más que eso. La vida espiritual es levantarse muy pronto por la mañana y en vez de mirar Facebook, Instagram, TikTok, ¿qué más hay? Facebook, Instagram, TikTok, ¿verdad? Hay el WhatsApp para ver los chismes que nos mandan o los memes. Lo primero que usted hace es ir y colocar su vida delante de Dios y pasar tiempo en la escritura. El tiempo devocional suyo es terriblemente importante para su vida. No crea que porque usted dedica 5 minutos por la mañana va a tener suficiente energía espiritual. Voy a usar esta palabra con muchísimo cuidado. Eso se acaba a las 11 de la mañana. Usted tiene que estar constantemente, como dice Santiago, en comunicación con Dios. Y vamos a ver de esto que está aquí, estas cosas importantes, porque había un grupo que recibió la explicación, ¿verdad? Vamos a ver aquí el capítulo 8, el versículo 4. Dice así. El sembrador salió a sembrar su semilla. Es la semilla del sembrador la que él sale a sembrar, no cualquier otra, no lo que usted está escuchando en el internet. La semilla sabemos qué es. Es la palabra de Dios. La sabemos, ¿no? Ahora vamos a ver la tierra. Voy a leer rápidamente, voy a saltar por algunos versículos y vamos a estar estudiando esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y en ese proceso de estar sembrando, mientras sembraba, observen lo que pasa. Una parte cae del camino, otra parte cae sobre piedra, otra sobre espino y una en buena tierra. Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí es cuando empiezan los discípulos a preguntar, explícanos esto. Queremos mucho más que simplemente el sermón del domingo. Queremos estudiar la escritura. Queremos que tú nos muestres las verdades ocultas, las verdades reveladas, todo lo que tú tienes para nosotros. Y entonces él dice el versículo 9, ¿qué significa esta parábola? Y le dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora empieza a explicarlo. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al versículo 11 y 12. La semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la tierra, cuando él usa la palabra tierra, la junta con corazón. Lea allí el versículo 12, dice, los que de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. La palabra cae en el corazón. Si la palabra no germina, porque la tierra es el corazón, el problema no es de la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios y la escritura nos habla con muchísima claridad que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que ella contiene vida. Ella está viva. A quien, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero a mí me pasaba de pequeñito cuando yo era, voy a usar esta palabra, más joven, de unos 6 años, me mandaban a comprar maíz para las gallinas. Teníamos unas gallinas, los huevos eran frescos, no como ahora del supermercado. Iba uno a la parte de atrás y había una huerta, los huevos eran frescos y comprábamos el maíz para las gallinas. Y algún maíz, mi abuela en un molino lo molía para dárselo a las gallinas. Pero habían otros maíz que parecían secos y ¿saben qué? Germinaban.
No los que caían en la cocina, los que caían en la tierra. La semilla, la palabra de Dios, tiene en sí misma la vida. Ahora depende de nosotros qué tipo de tierra seamos. Seguimos aquí. Versículo 12. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Observe el ciclo. Escuchar, creer y salvarse. Esto es inmensamente importante porque quiero ir dejando claro algunos conceptos. Usted y yo hemos sido preelegidos en la conciencia de Dios, preseleccionados en la conciencia de Dios antes de la fundación del mundo, antes de que cualquier cosa aconteciese, para que en nosotros, una vez en Cristo, hiciésemos cosas. Estuvimos viendo esta mañana aquí la voluntad. ¿Se acuerdan la voluntad decretada y la voluntad revelada? Yo sé, y lo hemos explicado en simposios que se han dado ahí en Logroño, que no sé quién de ustedes ha estado en ese simposio de Logroño. ¿Ha estado usted? Yo sé que en algunas congregaciones de esta ciudad y de diferentes partes hay una, lo voy a decir porque yo soy el pastor de esta iglesia y punto, así de claro. Es mi responsabilidad. Se ha ido metiendo en España a través de diferentes plataformas, se ha ido metiendo algo que se llama el neocalvinismo. Voy a entrarle al trapo. Es más, estoy a punto hasta de quitarme el cacharro por el calor. El neocalvinismo dictamina que usted desde antes de la fundación del mundo, un grupo determinado ha sido preseleccionado para la salvación. ¿Sabe usted eso? Resulta que esa es una doctrina que nace de un pensamiento platónico, neoplatónico, de hace muchos años y que San Agustín, el teólogo San Agustín, mete en la iglesia porque él era maniqueo. Los maniqueístas eran un tipo de pensamiento que hablaba y pensaba que las cosas eran buenas y malas. ¿Y qué nos metió? Nos metió algunos conceptos que hay grandes denominaciones en el mundo que estamos luchando contra esos conceptos. Usted tiene que prestar atención en lo que yo voy a explicar ahora. Dios no predetermina a un grupo de personas para salvación y a otro grupo de personas que no sabemos cuáles son de tamaño para perdición. Esa doctrina teológicamente está siendo respondida en todas las plataformas online y en todos los foros que existen actualmente en el mundo. Y esta congregación, la de Tudela, la de Logroño y este pastor forman parte de este grupo que desde el punto de vista teológico, con exégesis, con estudios teológicos, podemos determinar que hay una deformación en algún tema y viene fundamentalmente por algunas cosas. Esto es importante porque lo voy a explicar aquí. Agustín no hablaba griego, ¿sabían ustedes? Hablaba latín. Y por ende, cuando él coge algunas obras y la escritura, está leyendo una traducción que no es correcta en muchas cosas. Por ende, no existe, y va en contra del carácter moral de Dios, la esencia de Dios, que se dio Él por rescate por todos, porque Dios quiere que todos sean salvos, dicen. No murió por los elegidos, murió por todos para que aquellos que acepten, que respondan con fe, lo dice la Escritura, respondan con fe, el Espíritu Santo pueda venir a su vida y les ponga en la condición, porque el Espíritu Santo lo que hace, y esto va a quedar grabado, quita de nosotros nuestra tendencia natural a ir en contra de Dios. Lo que en algunos lados se llama la gracia previniente, la gracia preventiva, la gracia capacitante. Hay miles de maneras, pero se lo voy a explicar muy sencillo.
Voy a quitar este cacharro, hace mucho calor. Hágame un favor, mi hermano. Además, hoy he venido con la camisa que me queda más bonita. Estamos entrando en calor. Esto es importante porque esto pone en línea lo que vamos a estar explicando el año que viene. Voy a dar, ahora le voy a pedir que se queden después de la Santa Cena, que voy a explicar algunas cosas. Entonces, no hay una preselección. Lo que hay es el amor de Dios, porque quiere que todos los hombres y todas las mujeres vengan al conocimiento de la verdad. Que podemos resistirnos a la gracia, por supuesto que podemos resistirnos a la gracia. Pero Dios lo que hace es que cuando manda la gracia sobre nuestra vida, porque muchos de nosotros durante muchísimo tiempo hemos estado resistiéndonos al plan de Dios. Es más, usted viene a la iglesia y usted jura, perjura y está asegurado que usted es cristiano y usted no hace lo que Dios le manda, o lo hace. No lo hace. Porque Él no va a retirar de nosotros lo que es la esencia de lo que Él es, porque tenemos la imagen de Dios operando en nuestra vida, el imago Dei. No se dañó totalmente, no se depravó totalmente cuando hubo el pecado. Porque si no, no hubiera podido Dios comunicarse con uno que era pecador hasta el máximo, que se llamaba Caín. Porque Dios no puede hacer cohecho con el pecado. Entonces, la gracia de Dios nos capacita en algún momento de nuestra vida, y en algunas veces hemos estado huyendo del Evangelio. ¿Cuántas veces no he escapado yo o escapaba de la gracia de Dios sobre mi vida? Sí, hasta que un día me pillaron. Y vino el Espíritu de Dios sobre mí, quitó de mí mi tendencia natural a mentir. ¿Sabes por qué tenemos tendencia natural a mentir? Porque dígame, ¿quién de ustedes le ha enseñado a sus hijos a mentir? Lo hacemos naturalmente. Usted puede enseñarle algunas cosas. Dile que no estoy. Pero la tendencia natural al pecado está en nosotros. El Espíritu de Dios, cuando viene con su gracia capacitante, nos coloca en una situación en la cual tenemos que decidir. Porque si no podemos decidir, no pueden imputarnos después. Lea Apocalipsis, lea Primera de Corintios, lea Segunda de Corintios. Lo que significa que para Dios, usted y yo es importante, no es meramente un robot que responde a un predeterminismo completo de cada una de sus acciones. Usted es un ser libre y como tal usted va a dar su testimonio y va a pasar por juicio. Después diga que no se lo avisé. Estoy libre de la sangre de ustedes. Lo que significa que la responsabilidad moral que usted tiene es importante. La responsabilidad que usted tiene una vez que viene el conocimiento de la verdad de su vida es importante. Pablo dice, voy a ir de espíritu. Pablo dice que él mataba a cristianos, servía a sus padres con buena conciencia. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído? Voy a explicar la conciencia y después vuelvo aquí. Porque esto es importante en las semillas. Esto es importante en las tierras. La conciencia es un concepto que también ha sido dañado de alguna manera en estas teologías nuevas que están entrando, que no han sido las teologías constantes de toda la iglesia cristiana alrededor de los siglos. La conciencia no hace otra cosa que ser el termostato moral suyo. La conciencia no aplica otra cosa en su vida que la señal de alarma si usted está haciendo una cosa buena o no, con base en una serie de normas que usted ya tiene internalizadas. Por eso Pablo dice, yo sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. La palabra conciencia, pseudenesis, allá que están los que están tomando, lo pueden ver allí. Pero cuando viene el Espíritu Santo en su vida, su conciencia cambia. Y esto es inmensamente importante. Estoy hilando ideas y después las voy a ir juntando, ¿vale? Si se pierden, levantan la mano, apagamos el cacharro y seguimos. Escúchenme esto. Usted no solamente es
cuerpo y alma. El neocalvinismo está enseñando que somos cuerpo y alma. ¿Sabe usted, no? Y entonces, ¿y dónde dejamos a María en el Magnificat que dice? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su siervo. La conciencia de María, que está en el alma, dictamina una cosa u otra. Cuando su conciencia es limpia, porque viene el Espíritu Santo, usted va teniendo claridad. Primera de Tesalonicenses 5:23, vamos a leerla. Y después volveremos a esta explicación. Es inmensamente importante que usted sepa que el Espíritu es lo que se comunica con Dios. El alma, el psique, el neuma, el alma, el psique, perdón, es lo que le da a usted lo que usted es. Por eso leemos en la parábola, dice corazón, primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, observe la oración de Pablo, el deseo de Pablo. ¿Lo tiene? Léalo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres cosas allí, ¿la ves? Espíritu, alma y cuerpo. Yo lo he explicado alguna vez y lo voy a explicar con un ejemplo rapidito. Cuando nosotros vivíamos en los Estados Unidos se me ocurrió comprar una antena parabólica, en aquellas fechas en las cuales había antenas parabólicas. Yo no sé si ahora hay, ¿sabes lo que es? Un plato satélite. Bueno, lo colocamos allá atrás, en la parte de atrás, y acontecía una particularidad. Eso había que apuntarlo de una manera específica para que pudiera captar las señales de un satélite o de otro. Entonces, había que ir y con un aparatico ver una serie de lucecitas, hasta que las lucecitas se ponían verdes, era que estaba usted recibiendo la señal. Usted y yo hemos nacido con un espíritu defectuoso, con un alma defectuosa, con una conciencia defectuosa. Por eso hacíamos lo que queríamos. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, que es esa señal, su alma tiene que empezar a alinearse. Todo lo que usted es tiene que empezar a alinearse con esa señal que viene de parte de Dios. El alma va a entrar en conflicto con el Espíritu, porque el Espíritu es lo que se comunica con Dios. Allí en el Espíritu están los dones espirituales. Cuando Dios viene a su vida y a la mía, cuando hemos respondido a la gracia, porque usted puede decirle, no, Dios, yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Pero cuando usted responde, viene el Espíritu de Dios. Dice que Él nos da vida estando muertos nosotros en delitos y pecados. ¿Seguimos pecando después de convertidos? A ver, claro que seguimos pecando, me vaya a engañar. Si usted me dice que no, la siento aquí o lo siento aquí, lo llenamos de aceite y lo exorcizamos. Porque usted sigue pecando, inclusive más. ¿O no? No nos engañemos, somos adultos. Después de que el Espíritu de Dios entra en su vida. Porque cuando el Espíritu de Dios entra en su vida, entra en su espíritu que está muerto, nos da vida y empieza la lucha. Porque usted ha estado 20, 30 años entrenando la carnita al pecado. ¿O no? O cuando usted es cristiano y usted va por ahí en un bar y escucha. ¿O no? Claro que sí. Por eso tenemos que dejar que la semilla esté plantada en el corazón correcto y permitirle a esa semilla que pulse la vida. Entonces, la manera de poder vencer todo esto que nos viene es entender la profundidad de que la semilla es la palabra de Dios.
Y que usted tiene que dar el corazón, tener el corazón fértil para que esa semilla crezca, se multiplique y dé fruto. Si no, usted será un cristiano mediocre. Y no es culpa de Dios. Usted no se va a aparecer allá cuando llegue aquel momento en el cual dice en Corintios que vi uno, y también lo dice la Escritura, que delante de él se desaparecieron todos los cielos y toda la tierra. Y vi las almas en Apocalipsis de todos aquellos, ¿recuerda? Y usted va a estar solo delante de Cristo. Cristo es el que juzga. Ahí no va a tener a su esposa que le diga, dile esto. Ahí va a estar usted solo. Y todo lo que usted ya ha hecho, dice en 1 Corintios, ¿verdad? Va a ser probado por fuego. Así que vamos a permitir que esa semilla dé fruto, nuestra vida cambie y empecemos a dar muestras del carácter de Cristo en nuestra vida. Vamos ahora aquí. Versículo 9 del capítulo 8 de Lucas dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa? ¿Esto qué es? Yo sé que toda esa gente que está ahí afuera solamente vienen para los días domingos, pero yo quiero ser diferente, Señor. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero beber de tu palabra. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma está sedienta del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de ti? Esa es la actitud del cristiano. No. Pastor, si habla, ya habla uno y ya estoy sintiendo los estertores del hambre. No. Pablo predicaba un montón de horas en la iglesia china, la iglesia perseguida, horas de predicación y la gente, dame más, dame más. Si usted, dentro de una hora que yo esté predicando, posiblemente me quede una hora, está así moviéndose. Usted tiene que tener la sed de Dios. Y no los domingos, de lunes a lunes. Vamos al versículo 12. Los de junto al camino. Estos son los que pasan por la iglesia a cada rato. A montones. ¿Cuántos nos he visto yo? Otro día yo mirando las estadísticas de las iglesias, miles de personas. Que he bautizado y que cuando lo bajamos al agua, a las aguas del bautizo, le pregunto, oiga, ¿usted va a seguir al Señor cueste lo que cueste? Por este racimo de cruces. Y cuando vuelvo a ver, el pastor se entera de todo. No sé por qué. Pensaba que era cosa mía, pero mis compañeros pastores también se van enterando de cosas. Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Entonces había una que, pastor, patria o muerte con Cristo. Y yo decía a mi mujer, Señor, mándanos 20 así. Va el pastor así, todo cándido, manejando así por Tudela. Y en un semáforo hace esta operación. Estaba esta persona en cosas que no tenía que estar. Una semana antes me había jurado que iba a seguir a Cristo. Seguir a Cristo es una decisión que requiere 24 horas al día. Si no, no pierda el tiempo. Sin ser ese con Dios, decirle, mira, a mí esto no me interesa. Pero si va a estar aquí, y para lo que viene el año próximo, y para lo que nos va a venir como cristianos, usted hoy tiene que tener un compromiso. Seguimos. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¡Ah, qué buen sermón, pastor! ¡Wow! Estos son los que quieren que los animemos. Estos son los que quieren que todo el tiempo estemos dando sermones de eso de, sí, vamos a comernos al mundo. Animación, coaching, se llama coaching ahora, ¿no?
sin profundidad. Espectáculo, gozo, alegría sin gozo. Alegría carnal. Oh, qué buena música en esa iglesia. Eso no, aquí no. Aquí no. Aquí escritura, Espíritu Santo y oración. Y el que no quiera, ahí tiene la puerta. Ahí tiene la puerta, porque en esta congregación se ha predicado y se seguirá predicando el Evangelio de la gracia redentora de Jesucristo, en la cual el compromiso suyo, no conmigo, no con la iglesia, con el Señor, tiene que ser lo primero. Entonces, estos que están aquí, los de los sobre la piedra, son los que quieren que los animemos, que le demos una palabra, que le digamos que la Escritura está hecha para que ellos logren todas sus metas. La Escritura no está hecha para que usted logre todas sus metas. La Escritura está hecha para que usted haga lo que Dios le dice que usted tiene que hacer. Pablo decía, mira, cuando llegó aquel profeta Gabo, los que estaban aquí por la mañana, que lo hizo de manera espectacular, se ató las manos y los pies, se tiró al suelo y demostró vívidamente cómo iban a hacer con Pablo. Y la gente se empezó a llorar, no, Pablo, no, no. Y Pablo estaba tan compungido que estaba llorando que dijo, no. Los quiero, yo estoy llorando, pero yo si tengo que morir por causa del Evangelio, muero. Cuando no tenemos para hacer muchísimas cosas, cuando un hermano o una hermana nos mira mal, cuando no nos gusta porque nos sentimos aludidos en el sermón, cuando cualquier cosa ya empezamos a buscar la manera, a lo Jonás, de ir saliendo de la iglesia. No, esto no es para mí. No. Yo quizá me equivoqué. Esto no es para mí. Esto es para usted. Y para mí. Uno de los sermones más importantes de un predicador que se llama Paul Washer. La gente se está riendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, ¿por qué se ríe si ustedes son los que van a ir de cabeza al infierno? La responsabilidad del cristiano es algo que no podemos obviar. Usted tiene que recibir la palabra. Su corazón tiene que estar dispuesto a permitir que aquella palabra crezca en su vida. Seguimos. La que cayó entre espinos. Los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Cuando el mundo marca su manera de pensar, está usted aquí. Lo leo. Si el mundo marca su manera de pensar, si los criterios del mundo, porque lo que está en el mundo por eso nos mete, eso se llama la sensualidad, por los ojos, ¿no? Dice la Escritura. Si eso lo marca, usted está aquí. Dice, 14, la que cayó entre espinos son los que oyen, se van, y los afanes y la riqueza y los placeres de la vida. Mire, el mundo lo que promete lo da. Las promesas del mundo se cumplen. El mundo que le promete, usted va allí, se puede, mire, fiesta. El día después es peor. Drogas, sexo, lujuria, lo que usted quiera. Lo que el mundo promete se lo da. Vaya a buscarlo porque no vaya a buscarlo. Pero que lo que busca se lo da. Los que cayó entre espinos son los que oyen, escuchan y se van y son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Mire, yo me he dado cuenta que Dios Todopoderoso provee. Llega a las 11:59. Cuando usted no cree que va a llegar, cuando tiene el agua aquí, como en las películas, por ahí viene Dios. Con una provisión mucho más importante y evidente de la que usted ha pedido. Si está usted andando en el camino de Dios. Viene por el lugar que usted no había pensado, porque usted, cuando estamos en estas crisis, usted hace cuenta. Primero tira de todos los amigos. Oye,
préstame 100. Primero trata de hablar con la familia, ¿no? Después va a los amigos. Después de los amigos va al tesorero de la iglesia. Este está aquí. Y de último, ¿a quién va? ¿Y qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si ponemos a Dios como la base de nuestro pensamiento, de nuestros deseos, de nuestra vida, de nuestros requerimientos, de nuestros planes? Se ahorra la llamada, mi hermano. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Seguimos aquí. Del versículo 14 dice, no llevan fruto. Voy a explicar esto. Por los frutos los conoceréis. El fruto tiene que ser visible. La demás gente tiene que ver en usted el fruto. Un fruto que es invisible, ¿para qué vale? Tiene que ser visible. Usted está llamada a dar fruto en su vida espiritual. Y no estoy hablando únicamente del fruto del Espíritu. El fruto que está hablando aquí es una vida íntegra, completa, plena, que los demás puedan ir a donde está usted y recibir, comer de ese fruto que es usted. Su amor, su bondad, su bonomía, su delicadeza, su orar, escuchar. Eso es el fruto que usted tiene que dar como cristiano. ¿Cuántas veces nos dice la Escritura? 53 veces. Los unos a los otros, soportados los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. ¿No dice? Ese es el fruto. Ahora vamos aquí. La que cayó en buena tierra. ¿Qué dice aquí? Tierra es corazón, ¿la ves? Corazón. ¿Cómo es ese corazón? Bueno y recto. Dice, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es que la retienen, la aguantan, la perseveran, están sobre ella. De la palabra oída, y el fruto se da con perseverancia. Es un árbol. Mire, esto es igual que esto, mire. Cuando las señoras están embarazadas, los primeros 3 meses o 2 meses, la tripita no se le nota. Pero a medida que va avanzando el tiempo, el poder de la vida que está ahí dentro hace cambios en la persona. ¿O no? Ustedes que las damas empiezan, va creciendo y van echando para atrás. Bueno, yo estoy ya. Y los cambios hormonales en la persona son evidentes. En los primeros meses algunas vomitan, otras se vuelven irascibles, otras se manchan, pero hay evidencias. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, que seamos capaces de recibir esa semilla de Dios, esa vida de Dios y poder mostrarla a los demás. Porque el versículo 16 nos lo dice. Cuando la semilla se expande, observe lo que dice, lo que esa semilla expandida, ese fruto en nuestra vida, lo que muestra. Que nadie enciende una luz una luz y la cubre con una vasija. Va a ser tan evidente que las demás personas van a querer ser como usted. Usted va a salir afuera y la gente va a ver el cambio. Voy a terminar con esto. Vayan, por favor, conmigo, si les parece bien. Vayan a Colosenses 3:16. Cuando la semilla de Dios empieza a obrar en su corazón,
mi hermano, mi hermana que está hoy aquí. Cuando usted entiende que hay promesa espectacular en la vida cristiana para usted. Cuando usted entiende que una vez que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando usted entiende que las promesas de la Escritura están dadas para aquellos que creen, perseveran en Jesús como Dios, como Salvador. Cuando usted entiende que la grandeza de Dios y su amor, su misericordia, su paz, su bondad nos guía al arrepentimiento. Porque resulta que la Escritura nos dice en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas pasaron? Porque seguimos andando en pecado, muchísimas de nosotros, ¿o no? En este proceso de santificación va creciendo la vida de Dios en nosotros. Y la gente lo va viendo, somos como luces. Por eso dice, en esa porción de Colosenses 3:16, dice, la palabra de Dios, dice, more, ¿cómo? Una niña le pregunta a su maestra de escuela dominical, una niña de 4 años, sería como Vincent, 4 años tendrá Vincent, ¿no? Dice, mamá, le dice a la maestra de escuela dominical, maestra, Dios vive en nosotros. Y la maestra de escuela dominical de niños, claro, por supuesto, Dios está viviendo en nosotros. Y las niñas le preguntan, ¿y por qué no se lo ve a usted? ¿Por qué no veo a Jesús en usted? La gran pregunta es, ¿qué clase de tierra es usted? ¿Qué clase de corazón está poniendo usted al servicio de Dios? No de esta iglesia, no del pastor, no de los que están sirviendo en esta iglesia. Su relación es con Jesús. A Él le dará cuenta a usted. De Él tiene que aprender. De Él tiene que beber. Y sobre Él tiene que construir usted su vida. Leamos todos otra vez Colosenses 3:16 en voz alta para que quede allí. Porque miren los frutos. Hablando entre vosotros, ¿cómo? Vamos a leerlo 3:16 y vamos terminando. A ver, Colosenses 3:16. Lo busco yo. Y lo leo para que quede ahí puesto. Dice así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Esto es un cambio completo en nuestra vida. Ahora vamos a tomar nuestra Santa Cena.